Muy bien, vamos por favor a Romanos capítulo 6. Estamos en Romanos capítulo 6. Entonces si gustan abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 6. Y el domingo pasado vimos dos preguntas que dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el domingo anterior estábamos nosotros formulando este par de preguntas. Ya que hemos sido justificados por Dios, ¿cuál sería la conclusión lógica que se espera de nosotros? Primera pregunta. Y segunda pregunta, una vez justificados, ¿continuaremos habitualmente en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, piensen en esas dos preguntas. A ver, primera pregunta. Ya que hemos sido justificados por Dios, ¿cuál sería la conclusión lógica de nosotros o qué se espera de nosotros? A ver, ¿quién podría dar una respuesta? Si ya fuiste justificado, ¿qué se esperaría de ti? ¿Qué es lo lógico que se esperaría de ti? A ver, ¿quién dice? Como el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo, ¿ok? ¿Quién más da otra respuesta? También en la misma palabra dice, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive Ok, en mí. negarse, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Vivir como tal, ok. Y la segunda pregunta que habíamos formulado era, una vez justificados, es decir, una vez que ya Dios nos perdonó, somos justificados, somos cristianos, nos convertimos, etcétera, todo esto, ¿podemos continuar en la vida habitual de pecado que teníamos antes de conocer al Señor? ¿Quién contestaría a esta pregunta? Yo creo que no, que el Espíritu Santo Uh-huh. ya nos da una nueva naturaleza, o sea, ya nos recuerda lo que está bien, lo que está mal, o sea, ya no nuevos deseos, ya no podemos. Ok, hay una nueva naturaleza que no nos dejaría. ¿Quién más tiene otra respuesta? ¿El cristiano puede vivir como vivía antes Pues en bueno, relación al ahí pecado? por las referencias historias, sobre todo en Corintios 7, donde hay un caso de que un miembro de la iglesia tiene una conducta bastante mal, pues sí pudo, aunque no debía, Uh-huh. definitivamente no debía, que fue por eso que lo expulsaron, y después de un tiempo que estuvo tan triste, lo regresaron o lo aceptaron Uh-huh. otra vez. No debe, aunque sí se puede. Uh-huh. Ok, ahí está. Muy bien. Víctor pone esta mención que se tiene en Corintios cuando disciplinan a una persona que de hecho esta persona tenía vida íntima con su madrastra, de acuerdo al relato. Y luego Pablo primero corrige a toda la iglesia, lo disciplinan y después Pablo les dice, ya no se les pase la mano porque ahora lo están tratando con mucho rigor. Entonces, la reflexión que hace él es, bueno, ahí vimos que sí sucedió, pero vamos a ver entonces a la luz de lo que dice el apóstol Pablo, estas dos preguntas, ya una vez que hemos sido justificados, ¿qué se espera de nosotros? O una vez justificados podemos continuar en la vida de pecado y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos responde. Y para eso vamos a Romanos 6.2 y 6.3, que serán los versículos que vamos a estar leyendo en esta ocasión. Versículo 2 y versículo 3. Dice en el versículo 2, y aquí comienza Pablo con la respuesta a esta pregunta, ¿sí? ¿Puede el cristiano tener una vida habitual de pecado? Es decir, ¿puede vivir igual como vivía antes? Y vamos a ver, dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego el versículo 3 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Pablo comienza entonces a partir de este momento con su respuesta, ¿sí? Vamos al versículo 2 para ir viendo la respuesta. De hecho, no vamos a alcanzar a ver hoy la respuesta de Pablo porque, como vamos a ver ahorita en este desarrollo, sus primeras palabras que da Pablo para contestar esto
nos dan la necesidad de explicar otros puntos antes de lo que Pablo está centralmente diciendo. Pero dice el apóstol Pablo, primeramente dice en ninguna manera, ¿sí? Esta frase, en ninguna manera, en el original griego es una negación absoluta, es una negación enérgica, profunda, ¿sí? Es como decir, no lo permita Dios, lejos sea de nosotros, o de ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo dice que ni lo permita Dios, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? O lejos sea de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Sí? Y entonces Pablo inicia con una declaración realmente muy fuerte. La declaración que le está dando es: ser justificado y seguir en el pecado. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo que Dios les quite esa idea en sus mentes de que puede coexistir el cristiano y el cristiano pecador o habitual al mismo tiempo, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos va a dar la explicación. Vean en el versículo 2, dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo comienza con dos verdades que tienen que ver con todo aquel que ha sido justificado. Recuerden que el contexto viene desde el capítulo 3, 4 y 5, que ha estado hablando de la justificación, Cristo como nuestra propiciación para nuestra justificación, los resultados de la justificación. Y entonces aquí lo que Pablo está diciendo es: aquellos que ya fueron justificados por Dios. ¿Quiénes son los que han sido justificados por Dios? Ya vimos, los que ponen la fe en la sangre del Hijo de Dios, etcétera. Ya lo estuvimos viendo en las enseñanzas anteriores. Y comienza el apóstol Pablo con dos verdades. Primera verdad: morimos al pecado. Todo aquel que fue justificado murió al pecado, está muerto al pecado. Es decir, cada uno de ustedes, si tú en tu corazón dices: yo he sido justificado por Dios, entonces cuando fuiste justificado, tú moriste al pecado. Y número dos, ¿verdad? Número dos, una vez que moriste al pecado, entonces eso te inhabilita o te incapacita, porque si estás muerto para el pecado, la reflexión de Pablo es: si estás muerto para el pecado, entonces no puedes vivir para el pecado, no puedes continuar en el pecado, ¿sí? Ahora, vamos a considerar algunos puntos de los que dice Pablo aquí en esta parte. Cuando dice porque los que hemos, que se refiere a nosotros, él utiliza un pronombre de cualidad, ¿sí? En la gramática griega. Es decir, cuando dice hemos, se está refiriendo a las personas como nosotros, o aquellos que hemos sido justificados, o nosotros, como dice en el original griego, nosotros los que somos muertos. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es: aquel que ha sido justificado, y lo separa de entre los demás como una clase especial, selecta, o sea, como alguien diferente. Dice: no, nosotros los que sí fuimos justificados, y esto entonces nos deja ver que cuando nosotros fuimos justificados, automáticamente fuimos colocados en una posición de muertos al pecado, ¿sí? Para Dios, para nosotros, la posición debe ser que tú ya estás muerto para el pecado. Y número dos, hemos muerto, se encuentra en tiempo pasado definitivo, ¿sí? Esto significa que eso sucedió en el pasado, una sola ocasión en el pasado, con efectos permanentes para siempre, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es que nosotros fuimos entonces muertos? ¿Cuándo es que nosotros morimos al pecado? Morimos al pecado cuando fuimos justificados. ¿Cuándo fuimos justificados? Cuando pusimos nuestra fe en el Señor nos perdonó, nosotros lo reconocimos como Señor, como Salvador, como el enviado de Dios, etc. Entonces, en ese momento que se produce la fe en Él, entonces nosotros fuimos justificados, y al ser justificados, aquí el punto es que debemos nosotros entender esto. Cuando fuimos justificados, entonces automáticamente suceden varias cosas al momento de la justificación. Una de ellas es que fuimos colocados como muertos al pecado, ¿sí? Ahora, alguien puede con justa razón preguntar: bueno, es que eso a mí no me lo dijeron cuando yo me hice cristiano, a mí nunca me hablaron de que yo estaba muerto al pecado.
¿Qué es eso de muerto al pecado? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que hemos muerto al pecado? ¿Qué significa que estoy muerto al pecado? ¿Sí? Y el apóstol Pablo, entonces, en el versículo 3, va a desarrollar la respuesta de lo que significa ser muerto al pecado, ¿sí? Porque seguramente, no sé si ustedes han tenido esos conflictos internos, esas luchas, que ustedes dicen, bueno, pues la Biblia dice que yo estoy muerto al pecado, pero yo me siento vivito y coleando con las atracciones del mundo, con las debilidades que tengo, con el carácter que tengo, etcétera. O sea, ¿cómo es que estoy muerto al pecado si cuando viene la lucha, la tentación, las pruebas, me siento totalmente vivo? Y vamos a ver entonces lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Comienza el apóstol Pablo con una pregunta, ¿sí? Y recuerden que estas preguntas que hace el apóstol Pablo realmente son preguntas retóricas, o son preguntas que a veces van en sentido contrario. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo pregunta, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, esta pregunta realmente lo que está arrojando es una afirmación. Ustedes saben que nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, que al momento de ser justificados fuimos bautizados en Cristo Jesús y fuimos bautizados en su muerte, ¿sí? Y a partir de aquí entonces el apóstol Pablo nos va a dar, o sea, va a abrir la cajita para obtener la respuesta de qué significa ser muerto al pecado. Y tenemos aquí una gran verdad. Cuando fuimos justificados, y esto es otra situación que sucede al momento de que nosotros fuimos justificados, cuando fuimos justificados, en el momento que tú creíste en el Señor, acuérdate de ese día, de ese momento que el Señor vino a tu vida, que te arrepentiste, que creíste en Él, que lo abrazaste, pues en ese momento, cuando fuiste justificado, tú fuiste bautizado, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la respuesta de lo que significa hemos muerto al pecado tiene mucho que ver o está ligada con la idea de que fuimos bautizados en la muerte o que fuimos bautizados en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, vean que el apóstol Pablo, para explicar esto, para explicar esta verdad de que estamos muertos al pecado, vean que usa la figura del bautismo. Dice, o no saben, que bueno, el sentido es, ustedes saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, aquí hay una distinción que necesitamos comprender y es esta. El apóstol Pablo les está diciendo a los que les escribe, les está diciendo, ustedes saben que fuimos bautizados en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? El apóstol Pablo, vean, utiliza la figura del bautismo en agua para, bajo el simbolismo que tiene el bautismo en agua, decirles, bueno, pues así fueron bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, Romanos 6 no está hablando de bautismo en agua, aunque el apóstol Pablo se apoya en el bautismo en agua que ellos ya conocen. Dice, o no saben que los que hemos sido bautizados, o sea, el sentido es, ustedes saben, ustedes conocen el bautismo en agua, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo se apoya con el bautismo en agua para explicar el bautismo en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces aquí necesitamos comprender este siguiente aspecto. Cuando alguien es justificado, y esto nos ha sucedido a cada uno de nosotros, cuando nosotros fuimos justificados, en ese momento se verifican 3 tipos de bautismos, de acuerdo a lo que enseña el Nuevo Testamento. Número 1, bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, bautismo en agua, que después ya es una profesión de fe y tú te vas a bautizar en agua. Y por cierto, aquí preguntas, ¿alguien de ustedes no se ha bautizado después de que ha puesto su fe en el Señor? ¿Alguien que diga, yo no me he bautizado? No hay, todos estamos bautizados aquí. ¿Sí? Ok, sino para ir ya viendo y desarrollar este bautismo si es necesario. Entonces, el primer bautismo que experimenta todo cristiano es bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Número 2, bautismo en agua. Y número 3, bautismo, del que está hablando aquí el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, ¿sí? Son 3 tipos de bautismos, ¿sí? Ahora,
Para entonces comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo, necesitamos nosotros antes, es decir, ahorita vamos a hacer una pausa a lo que está diciendo Pablo. Necesitamos comprender entonces lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que es el bautismo en agua, para comprender ahora sí lo que Pablo quiere decir cuando dice bautizados en Cristo Jesús. Entonces, hacemos una pequeña pausa y vamos a explicar en esta ocasión lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que todo creyente, que de acuerdo a la Biblia, todo aquel que ha sido justificado es bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Vayan abriendo 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, para ir comprendiendo esta verdad. 1 de Corintios 12, 13. ¿Listos? Vean, dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todos fueron, dice, por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Bueno, la palabra bautismo, para comenzar, significa, viene del griego baptizo, que tiene dos connotaciones. La primera es sumergir completamente en agua, por eso el bautismo se va profundamente al agua, ¿va? Por 5 segundos, no por unos 10 minutos, ¿verdad? 5 segundos, ya sale. Entonces, sumergir completamente en agua, y también significa una identificación total. Entonces, la palabra baptizo, entonces, de entrada, significa sumergirse completamente, o tiene esta significación de identificación total, ¿sí? Ahora, 1 de Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, y aquí es todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que han sido justificados, bautizados en un cuerpo, ¿sí? Ok, podríamos leer este texto, esto de la siguiente forma, porque por el Espíritu Santo, todos los que fueron justificados, y aquí es todos los que fueron justificados, fueron sumergidos e identificados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo al que se está refiriendo aquí? Por el contexto que nos da Pablo aquí en 1 de Corintios 12, es el cuerpo de Cristo en la tierra, es decir, es la iglesia, ¿sí? Entonces se está refiriendo a la iglesia. Y entonces aquí surgen dos grandes verdades para todo justificado. Y quiero enfatizar nuevamente, para todo justificado, ¿sí? Independientemente de tu experiencia, de lo que sientas, de lo que creas y de lo que has vivido o de lo que hemos vivido, ¿sí? Es para todo aquel que ha sido justificado. Dos verdades. Primera verdad, cuando tú has sido justificado, el Espíritu Santo sumerge a todo aquel que ha sido justificado. O sea, primera verdad, el día que tú dijiste, Señor, sálvame, perdóname, ese día el Señor a través de su Espíritu te toma y te dice, bueno, te voy a sumergir al cuerpo, a la iglesia, ¿sí? Segunda verdad, el Espíritu sumerge a todo aquel que ha sido justificado a un cuerpo, a la iglesia, ¿sí? Ahora, 1 de Corintios 12, 13, esto no es apocalíptico, esto se da aquí en la tierra. Entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, soy justificado, soy sumergido entonces en un cuerpo en esta tierra, no en la glorificación, ya en esta tierra, ¿sí? Al final les voy a decir por qué esta idea va a ser importante. Entonces, todo aquel que ha sido justificado forma parte de la iglesia, ¿sí? Así, de manera, podríamos decir, automática, forma parte de la iglesia. El sentido contrario de esta afirmación es que el que no ha sido justificado, pues entonces no forma parte de la iglesia. Ahora, pregunta, ¿qué es la iglesia? Para ir comprendiendo y entender este punto, porque luego
el día de hoy se llama iglesia a lo que no es iglesia, se tienen ciertos parámetros para calificar lo que es una iglesia, y vamos a ver así de manera muy sencilla que la Biblia nos conteste. ¿Qué es iglesia? Bueno, la palabra iglesia viene del término griego eclesia, que significa llamados fuera, ¿sí? Este término eclesia, de hecho, no es religioso, es un término griego de uso realmente político. En la antigua Grecia se hacía un llamado, salgan a la plaza, salgan a tal lugar, y se trataban asuntos del Estado, asuntos del gobierno. Entonces las personas se congregaban o se reunían en asamblea, y entonces ahí tenemos lo que era una eclesia. Esta era una iglesia, ¿sí? Una asamblea de personas, una congregación de personas. Y podemos ver que desde su etimología la palabra iglesia, eclesia, siempre tiene que ver con personas. Vean que no tiene que ver con, o sea, no importa el lugar era, ahora es en la plaza, ahora es aquí, ahora es allá, se reunían para tratar los asuntos políticos, pero vemos que siempre se ha tratado de personas. Ahora, vamos a Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, para ver algunas ideas muy interesantes y poder ir viendo esta verdad, esta realidad de lo que es iglesia, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿sí? Primera anotación, evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio de Dios? Las buenas noticias de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos ahí las buenas noticias de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Las buenas noticias de Dios, Dios las prometió desde el Antiguo Testamento. No se producen en el Nuevo Testamento. Ya vienen desde el Antiguo, ya están prometidas desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Gracias. Y luego versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que las buenas noticias de Dios son prometidas desde el Antiguo Testamento. De hecho, son prometidas desde Génesis 3:15 a lo largo del Nuevo Testamento. Y siempre se han tratado, las buenas noticias de Dios siempre se han tratado de una persona, del Señor Jesucristo, ¿sí? Así vamos siguiendo la línea de lo que Pablo está diciendo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, con estos versículos nosotros entendemos, número 1, que Dios llama a través de su evangelio, ¿sí? Primer punto, Dios llama a través de su evangelio. Y entonces, aquellos que dicen, sí, Señor, aquí estoy, atiendo tu llamado, aquellos que creen en Él, entonces entendemos aquellos que son justificados. Entonces, el punto es, primero Dios dice, hay pecado, hay redención de tus pecados, hay vida eterna para ti, etcétera. Y entonces tú dices, sí, Señor, creo en ti, soy un pecador, necesito de ti. Entonces en ese momento eres justificado, y en ese momento entonces el Espíritu Santo te toma y te dice, te sumerjo, o sea, completamente a la iglesia, ¿sí? El término eclesia, desgraciadamente, desde el tiempo de Grecia, ha sufrido de malas interpretaciones. Después, por el lado del tiempo de la Reforma y demás. Pero básicamente yo encuentro dos de los errores más frecuentes: malas interpretaciones, malos filtros, falta de conocimiento de la palabra de Dios, para llegar a concluir lo que es iglesia. Hay dos argumentos o dos puntos en los que normalmente las personas dicen, esto sí es iglesia, que son varios, pero tomo los más frecuentes. Número 1, dicen, si tiene local o si tiene edificio, entonces sí es iglesia. Si no tiene local o no tiene edificio, entonces no es iglesia, ¿sí? Primer punto. Segundo, dicen, si tiene una gran audiencia, entonces sí es iglesia. Si es una audiencia pequeñita, pues entonces no es iglesia, ¿sí? Y vienen estas dos preguntas, que son preguntas
que normalmente, yo en lo personal, por más que trato de evadir la respuesta para no contestar de una manera grosera o que se vaya a ofender las personas, pero son dos preguntas que yo veo que así continuamente te las hacen cuando les comentas que que tú formas parte de una iglesia. Normalmente hacen estas dos preguntas: ¿y cuántos son en tu iglesia? Y segunda pregunta, ¿dónde se congregan? O sea, ¿cuántos son y dónde se congregan? Y si tú contestas, ¿cuántos son? Somos 5. No, entonces no son iglesia. ¿Dónde se congregan? Mira, en la casa del hermano tal, o a veces hasta en una plaza nos congregamos. Menos, no son iglesia. Se tienen estos criterios totalmente errados, ¿sí? Pero como les digo, es falta de conocimiento, incluso es un poquito de falta de conocimiento de la propia historia. Miren, los locales o los edificios, como se llama, ¿sí? Es decir, para una persona que dice, no, iglesia tiene que ser un local forzosamente, porque si no, entonces no es iglesia, pues resulta, la historia nos aporta que los cristianos comenzaron a congregarse ya en una local o en un edificio hasta después de 250 años que la iglesia surgió, ¿sí? En el siglo I existían lo que se llamaban las domus ecclesiae, que significan las iglesias domésticas. Habían en algunas casas habían iglesias. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento nos da este testimonio, porque Pablo dice a fulano de tal que tiene la iglesia en la casa de tal, y habla de que en las casas había iglesias, ¿sí? En los siglos II y III, esos domus ecclesiae se convirtieron después, es decir, en primer punto, el lugar donde habían hermanos que decían, aquí hagan la reunión, y hacían la reunión ahí. Después pasó el tiempo, ya 200, 300 años después, dijeron esos hermanos, ¿saben qué? Esta casa ya no es mi casa, que sea casa para las reuniones cristianas. Entonces ahí es como surgió ya el local o el edificio de la iglesia, pero vean, hasta casi 200, 300 años después, ¿sí? Ahora, la gran audiencia de personas, porque las personas dicen no, y miren, hay unos criterios impresionantes. Yo una vez platicaba con un pastor que decía, si el grupo tiene 15 personas, sí es iglesia. Entonces yo le dije, oiga, ¿y qué pasa si tiene 14? Dijo, no es iglesia. Pero le dije, pero ¿cuál es el argumento lógico de que 15, 14 y ya? O sea, 14 no es iglesia, 15 sí es iglesia. ¿Qué tal si son 14, o sea, son 15 y uno siempre se duerme o falta? Entonces ya no me supo contestar. Pero vean estas personas que dicen gran audiencia. En los primeros 30 y tantos años después de Cristo, es decir, muere el Señor Jesucristo, en los siguientes años, los grupos eran grupos pequeños. Las iglesias realmente eran iglesias pequeñas. Y eran iglesias pequeñas, obviamente, por las persecuciones que se habían desatado para los creyentes. Algunos historiadores llegan a decir que eran grupos de 10, 15 personas, ¿sí? O sea, eran grupos realmente pequeñitos, y eran grupos en los que ya no viene el hermano fulano de tal, y la razón por la que ya no veniera porque ya lo habían ejecutado, no porque se quedó a ver el fútbol. Entonces eran grupos pequeños. En el año 60 después de Cristo había 6,000 cristianos en todo el Imperio Romano, y alguien puede decir, 6,000 son muchos. No, contra 50, 70 millones que conformaba el Imperio Romano. O sea, era muy pequeño el sector cristiano. En el siglo II había 200,000 cristianos de entre 75 millones en el Imperio Romano, y en el siglo III de 5 a 6 millones de cristianos entre 75 millones en el Imperio Romano, ¿sí? Es decir, eran grupos realmente reducidos. Ahora, les leo, no se muevan. Primero de Pedro 5:2, si no se habían dado cuenta, por eso yo les digo, es bueno ir a la Biblia, escudriñar un poquito. Cuando Pablo dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, utiliza el término grey, que en el original griego significa rebaño pequeño. Es interesante ver que el término que utilizó Pablo
para el rebaño del Señor utilizó un diminutivo. O sea, es como si dijera el apóstol Pablo, apacienten el rebañito de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dijo el rebaño pequeño? Porque no eran las grandes multitudes, ¿sí? Y a veces se tiene esa errónea idea de que ¿cuántos se congregan ahí? 2,000, 5,000 personas. Entonces vamos porque ahí hay algo bueno, ahí está Dios. Bueno, esto es lo que la historia y lo que la Biblia nos está enseñando, ¿sí? Ahora, ¿qué es la iglesia? Vamos a contestar la pregunta. Vamos a Efesios 5:25, a seguir contestando la pregunta ¿qué es la iglesia? Vamos a Efesios 5:25 para comprender también otros aspectos. Efesios 5:25. ¿Listos? Dice, maridos, amen a sus mujeres. Y luego vean lo que dice a continuación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Queremos una definición de lo que es iglesia. Iglesia es entonces el conjunto de creyentes y esta definición la saco de acuerdo a Efesios 5:25, porque si Efesios 5:25 me dice que Cristo amó a la iglesia, a los llamados por el evangelio y se entregó por ellos, entonces la iglesia es el conjunto de creyentes de todos los tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vivos o muertos, por los que Cristo se entregó y a los que Dios llamó mediante su evangelio en su momento, ¿sí? Digo por los que ya murieron, ¿sí? Los llamó cuando estaban vivos, formaron parte de la iglesia, murieron, bueno, entonces ellos siguen formando parte de los llamados de Dios, de la iglesia de Dios, ¿sí? Ahora, de este versículo, Efesios 5:25, podemos entonces entender que existe, que la iglesia es una, pero la podemos ver de dos formas. Número uno, iglesia universal. Y la iglesia universal es la totalidad de creyentes alrededor de todo el mundo, en todos los tiempos, vivos o muertos. Aquellos que fueron llamados por el evangelio, salvados por el Señor, ¿sí? Esa es la iglesia universal. Pero también tenemos la iglesia local, que es el conjunto de creyentes que se congregan en una localidad, ¿sí? Entonces ahí son dos formas de ver la iglesia. Entonces, una es ver la iglesia por su llamado, aquellos que han sido llamados por Dios en todo el mundo, y la iglesia cuando está en asamblea o en la reunión local, iglesia en asamblea, ¿sí? Ahora, vamos a Hechos 20:28 para ir viendo algunas ideas así muy rápidas acerca de verdades acerca de la iglesia. Hechos capítulo 20:28, vamos a lo siguiente. Hechos 20:28, ¿sí? Vean, dice lo siguiente: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿sí? Ok, entonces, primera verdad, la iglesia tiene un dueño y el dueño de la iglesia es el Señor, quien la pagó, quien la compró con su propia sangre, ¿sí? Vamos a Hechos 2:47 ahora. Ahí estamos en Hechos, nos vamos hacia atrás. Hechos 2:47. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, segunda verdad, el Señor añade a su iglesia, ¿sí? Entonces, dos verdades. Dios es dueño de su iglesia, ¿sí? Y Él añade a su iglesia. ¿A quién añade? Dice el Espíritu Santo, a todos. Agarro por parejo a todos. Entonces, cuando pregunten ¿cuántos son?
Bueno, la respuesta que les podemos dar es los que Dios ha llamado y ha añadido, ¿sí? Porque si yo te contesto, somos 5, somos 6, somos 10, a lo mejor no te parece a ti, porque tú tienes una idea equivocada de que la iglesia son número. Entonces son los que Dios ha llamado y ha añadido. Si preguntan dónde se congregan, bueno, pues la respuesta sería, mira, de dónde nos congregamos, realmente lo importante es que somos iglesia, o sea, yo soy la iglesia, yo junto con mis hermanos somos la iglesia. Y si estamos en casa, como por ejemplo ahorita de Chava y de Fer, gracias a Dios por ellos, somos iglesia. Y si nos vamos a la casa de Víctor, somos iglesia. Y si un día nos vamos al parque, somos iglesia. O sea, somos iglesia. Entonces, por el lugar no se afanen, ¿verdad? Entonces, Dios añade a su iglesia a todo aquel que ha sido justificado por obra del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta de los 64 millones de dólares es, ¿a qué tipo de iglesia se refiere? Y muchos dicen, se refiere, bueno, que el Espíritu Santo nos sumerge a la iglesia, al cuerpo, se refiere a la iglesia universal, para zafarse de decir, no me tengo que congregar en una iglesia local, ¿sí? Pero la respuesta realmente es a qué tipo de iglesia se está refiriendo el apóstol Pablo, a las dos, ¿sí? Eres justificado, el Señor te sumerge a la iglesia universal, formas parte ya de todos los llamados, y número dos, también formas parte a un conjunto de creyentes que forzosamente se reúnen en una localidad. ¿Cuál es el fundamento legal de decir fundamento bíblico de decir que es iglesia local? Pues es 1 de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Y como les dije, esto no es cuando te mueres ya eres bautizado en un cuerpo, no, desde que eres justificado eres introducido a un cuerpo en esta tierra, ¿sí? Entonces, un local o edificio donde se reúnen no hace que la iglesia sea iglesia, una gran audiencia no hace que la iglesia sea iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea iglesia? De acuerdo a lo que estuvimos viendo, sencillamente, que Dios llame a través de su evangelio, que respondan a ese llamado de Dios, y ahí tenemos la iglesia de Dios, ¿sí? Ya vamos a ver dónde se van a estar congregando ellos. Ahora, Romanos 12:5, si quieren no lo busquen, nada más escuchen para ir cerrando. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo dice, somos un cuerpo en Cristo, somos miembros. O sea, ¿cuál es el punto al que voy? Eres justificado por el Espíritu Santo, eres sumergido a un cuerpo, entonces eres justificado y el Señor te convierte en un miembro. Ya eres miembro. ¿De quién? De los unos de los otros. 1 de Corintios 12:27 dice exactamente la misma idea. 1 de Corintios 12:27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bautismo en el Espíritu Santo es, tú has sido justificado, es decir, fuiste justificado. Un resultado de esa justificación es que el Espíritu Santo toma tu vida y te sumerge en la iglesia o te sumerge con la iglesia. Te identifica o te sumerge con la iglesia universal, te identifica o te sumerge en la iglesia local, ¿sí? Ahora, ¿por qué decir esto? Bueno, lo que Pablo entonces va a querer decir, y vean, todavía Pablo no contesta el sentido de por qué estamos muertos al pecado, pero el punto es que Pablo quiere que veamos, número uno, que no existen los justificados aislados, ¿sí? Ese es el primer punto, ¿sí? No existe alguien que diga, yo soy justificado, qué bueno, ¿y dónde te congregas? No, ya tengo 5 años que no me congrego. Ahí como que dices, pues no hay conciliación pues de esos argumentos. No existen los justificados sin compromiso con la iglesia local, ¿sí? Porque también alguien puede decir, bueno, pues yo voy a la iglesia de cuerpo presente, o sea, yo no falto, pero todos los días están alabando ahí los Víctor y los muchachos y yo estoy acá pensando en muchas cosas. Se comparte y yo estoy pensando, o sea, yo estoy ahí como un cuerpo presente nada más.
No existen justificados sin compromiso con la iglesia local. No existen los justificados sin iglesia local, ¿sí? Y este punto, alguien podría decir, a ver, eso entonces está sonando como que muy legalista, porque entonces lo que estás diciendo es que si no me congrego, entonces ni cristiano soy. Yo no estoy diciendo esto. Realmente quien lo está diciendo es el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo no lo está diciendo de manera directa, pero nos deja ver con toda esta obra del Espíritu Santo que quien entonces no está en una iglesia, algo extraño está sucediendo, ¿sí? Y nuevamente, Pablo está diciendo esto antes de enseñarnos qué significa estar muertos al pecado, ¿sí? Entonces, si has sido justificado, aquí el punto sería, si has sido tú justificado por el Señor, entonces, con toda seguridad, formas parte de una iglesia local, ¿sí? Si tú dices, yo he sido justificado, bueno, tú dices, tienes ese testimonio de que has sido salvado por Dios, entonces, seguramente, tú sí te estás congregando en una iglesia local, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo que Él hace en cada creyente que Él justifica, ¿sí? Ahora, formar parte de una iglesia local, nuevamente, no es nada más ir a la iglesia cuando quiero, cuando puedo, cuando tengo oportunidad. Es que hoy va a jugar el América, hoy no voy. Es que hoy estoy cansado, es que aquello no. Formar parte de la iglesia local, me estoy refiriendo a tener un compromiso real con la iglesia, de que primero está el Señor, primero está su iglesia y ya después hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Y si no formas parte activa y comprometida de una iglesia local, y nuevamente aquí digo, bajo la razón que tú digas, bajo la experiencia que tú digas, es que me trataron muy mal, es que yo esto, es que vi aquello. Mira, en verdad, yo creo con honestidad y sin afanes de sentirme, pero yo creo que no has visto lo que yo he visto ahí en la oficina del pastor o de los pastores en algunas iglesias que yo conozco, o las experiencias a veces amargas que yo he tenido en la iglesia local, ¿sí? Sin embargo, eso no es experiencia, ¿sí? Que alguien diga, es que no me estoy congregando porque me hirieron. O sea, la luz de lo que el apóstol Pablo está enseñando no es justificante, ¿sí? Entonces, si no formas parte de la iglesia, bueno, tres indicaciones. Número 1, examina si realmente has sido justificado. El punto a lo mejor es que pues, no has sido salvado por el Señor todavía, entonces pues no se te puede, o sea, Pablo no te puede exigir algo que no puedes hacer. Cuando hice las preguntas al inicio, alguien dijo que teníamos una nueva naturaleza, ¿sí? O sea, si no tienes esa capacidad, pues entonces primero examinas si has sido justificado. Examinas y dices, no, es que sí, el Señor sí me salvó, muy bien. Entonces, segundo punto, si no estás formando parte activa de una iglesia local, entonces pide perdón al Señor por tu desobediencia. ¿Cuál desobediencia? A la obra del Espíritu Santo. Imagínense, el Señor te justifica, el Espíritu Santo te sumerge a la iglesia y estamos como los niños cuando los metes a bañar, que se quieren salir, entonces el Espíritu dice, métase a la iglesia y tú, no. Entonces imagínate, entonces pide perdón por tu desobediencia, ¿sí? Y número 3, si no tienes iglesia, busca una iglesia y congrégate entonces en una iglesia local. O sea, el punto es, bueno, es que no tengo iglesia. Quitémonos la idea de que es que no hay iglesias aquí en León. El que busca haya, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál filtro debes de tener? No tengas el filtro de si tienen local o si tienen gente. Mejor usa el filtro de si están predicando al Cristo crucificado ahí en esa iglesia, ¿sí? Y si están hablando de Cristo y la obra de Cristo crucificado, entonces ahí puede ser un buen lugar. Busca y congrégate en una iglesia local, ¿sí? Entonces, la pregunta, se me pasó, el tema se iba a titular a manera de pregunta, ¿por qué debo formar parte de una iglesia local? Y la respuesta sería, ¿por qué? Porque Dios me llamó con su evangelio, número 1, ¿sí? Porque el Espíritu Santo me sumergió en la iglesia local y porque Dios me hizo miembro de la iglesia. Yo creo que son 3 razones muy fuertes
para que el día de mañana, el próximo domingo, nada se te pueda atravesar, nada sea más importante que decir, Señor, si tú me hablaste, me llamaste con tu evangelio, el Espíritu Santo me sumergió a la iglesia local y Dios me hizo miembro de la iglesia, entonces no tengo yo ningún pretexto más que, Señor, estar ahí con mis hermanos, con aquellos que Dios lo llamó, Dios lo llamó, Dios lo llamó, Dios lo llamó, y estamos en asamblea, estamos congregados, estamos recibiendo del Señor, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que somos perfectos? ¿Eso significa que somos, ya estamos terminados? No, sigue significando que necesitamos mucho de Él, sigue significando que estamos padeciendo de nuestro pecado, de las consecuencias de nuestro pecado, pero que Dios nos siga formando a la imagen de su Hijo, ¿sí? Muy bien, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos permites escuchar, Señor. Y yo te ruego que en el corazón de cada uno de nosotros pongas esta verdad, Señor, de que necesitamos formar parte activa de un cuerpo local, Señor, porque es una obra que tú has hecho en todo aquel que tú has justificado. Y nosotros nos engañamos, Señor, si decimos que hemos sido justificados cuando no tenemos una vida de iglesia, Señor, cuando no nos comprometemos con la iglesia, Señor. Y si hemos desobedecido, perdónanos, ayúdanos a entender, a tomar estas palabras tuyas y congregarnos, Señor, de acuerdo a la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.